Millonario de corazón frío deja a su esposa y hijos, pero 20 años después los encuentra en un viaje inesperado, y si todo sale mal, murmuró para sí misma, ajustando el cuello de su abrigo contra el frío viento de la tarde. Sus pasos la llevaron hasta la puerta de un pequeño café. A través del cristal empañado, pudo ver a un hombre sentado solo en una mesa del rincón. Era él. Juan. El hombre que había conocido hace apenas una semana y que, sin embargo, había logrado poner su mundo de cabeza. María tomó una respiración profunda, intentando calmar el torbellino de emociones que se arremolinaban en su pecho. Con manos temblorosas, empujó la puerta del café. El tintineo de la campana anunció su entrada. Juan levantó la mirada de su taza de café y sus ojos se encontraron. En ese instante, el mundo pareció detenerse. «Viniste», dijo Juan, su voz apenas un susurro, pero llena de alivio y alegría. María sintió que su corazón daba un vuelco. «Claro que vine», respondió, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Se sentó frente a él, consciente de cada movimiento, de cada respiración. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con la tensión palpable entre ellos. «María, Juan comenzó, sus ojos buscando las palabras correctas. «Sé que nos conocemos hace poco, pero hay algo que necesito decirte». El corazón de María latía tan fuerte que temía que todo el café pudiera escucharlo. ¿Qué iba a decir? ¿Era demasiado pronto para sentir esta conexión tan profunda? «Desde el momento en que te vi», continuó Juan, su voz temblando ligeramente, «supe que eras especial. Hay algo en ti que me hace sentir vivo. Como si hubiera estado dormido toda mi vida y finalmente despertara». Las palabras de Juan resonaron en María, despertando emociones que ni siquiera sabía que tenía. Sintió un nudo en la garganta, las lágrimas amenazando con derramarse. «Juan, María intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo podía expresar lo que sentía? ¿Cómo podía decirle que ella sentía exactamente lo mismo? En ese momento, Juan extendió su mano sobre la mesa, sus dedos rozando suavemente los de María. Ese simple contacto envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. «No tienes que decir nada», dijo Juan suavemente. «Solo quería que lo supieras. Que supieras lo que significas para mí». María miró sus manos entrelazadas, sintiendo como todas sus dudas y miedos se desvanecían. En ese pequeño café, con el sol poniente pintando sombras doradas en las paredes, María supo que estaba al borde de algo extraordinario. Algo que cambiaría su vida para siempre. «Yo también lo siento», susurró finalmente, sus ojos encontrándose con los de Juan, llenos de promesas y posibilidades. Y así, en ese momento perfecto, el mundo pareció detenerse, dejando solo a María y Juan, dos almas que se habían encontrado en el vasto universo, listas para comenzar su historia juntas. El corazón de María latía con fuerza mientras observaba a Carlos acercarse lentamente. Sus ojos se encontraron, y ella sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. «María», susurró Carlos, su voz ronca por la emoción. «He estado esperando este momento durante tanto tiempo». Ella tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo también, Carlos». «Pero, ¿estás seguro de que esto es lo correcto?» Carlos dio un paso más cerca, tan cerca que María podía sentir el calor de su cuerpo. Levantó una mano temblorosa para acariciar suavemente su mejilla. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondió, sus ojos brillando con intensidad. María cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de su toque. Su corazón amenazaba con salirse de su pecho. Cuando volvió a abrir los ojos, vio en la mirada de Carlos todo el amor y la pasión que ella misma sentía. «Pero, ¿y si alguien nos descubre?», susurró María, el miedo y la excitación mezclándose en su voz. Carlos sonrió suavemente, acercando su rostro al de ella. «En este momento, nada más importa. Solo tú y yo, María». Sus labios estaban a punto de tocarse cuando un ruido lejano lo sobresaltó. Se separaron rápidamente,
mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿Qué fue eso?, preguntó María, su voz apenas audible. Carlos frunció el ceño, escuchando atentamente. No lo sé, pero creo que deberíamos irnos de aquí. Tomó la mano de María y la guió hacia la salida del jardín. Mientras se alejaban, María no pudo evitar mirar hacia atrás, preguntándose si su momento de felicidad había sido interrumpido para siempre o si el destino les daría otra oportunidad. El corazón de María seguía acelerado, pero ahora no solo por la emoción del casi beso, sino también por el miedo a lo desconocido. ¿Qué o quién nos había interrumpido? ¿Alguien nos habría visto? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras seguía a Carlos, sus dedos entrelazados, hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras conducía su lujoso automóvil por las calles de la ciudad. Sus nudillos estaban blancos de apretar el volante con tanta fuerza. La discusión con Ana, su esposa, resonaba en su mente como un eco interminable. Ya no puedo más, Carlos. Las palabras de Ana habían sido como puñales. ¿Acaso tu imperio es más importante que tu familia? Carlos apretó los dientes, recordando la mirada de decepción en los ojos de sus hijos, Martín y Lucía. No podía soportarlo más. Necesitaba escapar. Detuvo el auto frente a su imponente mansión. Por un momento, dudó. ¿Realmente iba a hacerlo? ¿Iba a abandonar todo? Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó un número. ¿Está todo listo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, señor, respondió la voz al otro lado. El jet privado lo espera en el aeropuerto. Carlos cerró los ojos, respirando profundamente. Bien. Estaré allí en 20 minutos. Colgó el teléfono y miró hacia la casa. Las luces estaban encendidas. Podía imaginar a Ana llorando en la cocina, a Martín encerrándose en su habitación, a la pequeña Lucía preguntando por qué papá no estaba en casa. Lo siento, murmuró, aunque sabía que nadie podía oírlo. Pero no puedo seguir viviendo así. Con un último vistazo a la que había sido su hogar, Carlos arrancó el auto. Las ruedas chirriaron contra el asfalto mientras se alejaba, dejando atrás no solo una casa, sino una vida entera. Mientras conducía hacia el aeropuerto, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Pero no era tristeza lo que sentía, sino una mezcla de alivio y culpa. Es lo mejor, se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Ellos estarán mejor sin mí. Y yo seré libre. El aeropuerto apareció en el horizonte. Carlos tomó una última respiración profunda, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. A medida que se acercaba a su destino, sentía como el peso de sus responsabilidades familiares se desvanecía, reemplazado por una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Pero en el fondo de su mente, una voz susurraba, ¿realmente estás haciendo lo correcto? ¿O es el mayor error de tu vida? Carlos ignoró esa voz. Ya había tomado su decisión. No había vuelta atrás. Con cada kilómetro que lo separaba de su familia, su corazón se endurecía un poco más. El millonario de corazón frío estaba naciendo, dejando atrás al esposo y padre que alguna vez fue. El rugido del motor del jet privado llenaba los oídos de Carlos mientras se acomodaba en su asiento de cuero. Su corazón latía con una mezcla de adrenalina y culpa. La azafata se acercó con una sonrisa practicada. ¿Desea algo de beber, señor Ruiz? Carlos asintió mecánicamente. Un whisky. Doble. Mientras el avión despegaba, Carlos cerró los ojos, reviviendo los últimos momentos en su casa. Papá, por favor, no te vayas. La voz suplicante de Lucía resonaba en su mente. Carlos, si cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás, las palabras de Ana, cargadas de dolor y rabia. El silencio de Martín, ese silencio acusador que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Carlos abrió los ojos de golpe, su respiración agitada. La azafata le entregó su bebida, y él la tomó de un trago, esperando que el alcohol adormeciera sus pensamientos.
¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, mirando por la ventanilla como la ciudad se alejaba bajo él. De repente, sintió una presencia a su lado. Era su reflejo en la ventana, pero parecía cobrar vida propia. «Has hecho lo que tenías que hacer», le dijo su reflejo. «Esa vida te estaba ahogando. Necesitabas esto». Carlos sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. «Pero, mi familia. Ellos te limitaban», insistió su reflejo. «¿Recuerdas cómo te sentías cada vez que llegabas a casa? Atrapado, sofocado. Esto es libertad, Carlos». Las palabras resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de risas familiares, cumpleaños, navidades. «No», dijo Carlos en voz alta, sobresaltando a la azafata que pasaba cerca. «Esto es cobardía». Pero ya era tarde. El avión surcaba el cielo nocturno, alejándolo cada vez más de todo lo que alguna vez amó. Carlos se hundió en su asiento, cerrando los ojos nuevamente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Lo siento», susurró al vacío. «Lo siento tanto». El jet continuó su viaje, llevando a Carlos hacia un futuro incierto. Dejaba atrás no solo a su familia, sino también una parte de sí mismo. El hombre que aterrizaría en su nuevo destino ya no sería el mismo que despegó. Mientras la noche avanzaba, Carlos se sumió en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas donde veía los rostros decepcionados de sus hijos y el dolor en los ojos de Ana. ¿Algún día podría perdonarse a sí mismo? ¿O este sería el comienzo de una vida de arrepentimiento y corazón endurecido? Solo el tiempo lo diría. Por ahora, Carlos volaba hacia lo desconocido, dejando atrás todo lo que alguna vez significó algo para él, en busca de una libertad que, en el fondo, sabía que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. 20 años habían pasado. Carlos se encontraba en su ático de lujo, contemplando el horizonte de la ciudad a través de los enormes ventanales. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En su mano, sostenía una copa de whisky caro, el mismo que bebía la noche que abandonó a su familia. 20 años, murmuró para sí mismo, su voz ronca por el paso del tiempo y el remordimiento. 20 malditos años. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era su asistente. «Señor Ruiz, todo está listo para su viaje de negocios mañana». «Gracias, María», respondió Carlos, cortante. ¿Algo más? Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señor, hoy es la fecha, ¿no es así?» Carlos cerró los ojos, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Sí, María. Lo es. Lo siento, señor. Que tenga una buena noche». La llamada terminó, dejando a Carlos solo con sus pensamientos nuevamente. Se acercó a su escritorio y abrió el cajón inferior. Allí, escondida bajo papeles y carpetas, había una foto. La sacó con manos temblorosas. En la imagen, una familia sonreía. Ana, radiante y hermosa. Martín, apenas un niño, con sus ojos llenos de admiración hacia su padre. Y Lucía, su pequeña princesa, aferrada a su cuello con una sonrisa que iluminaba todo. «¿Qué he hecho con mi vida?», susurró Carlos, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. De repente, sintió una presencia detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, pudo escuchar una voz, como un eco lejano. «Papá, ¿por qué nos dejaste?». Era la voz de Lucía, pero no la niña de la foto, sino una Lucía adulta que nunca llegó a conocer. Carlos se tambaleó, abrumado por la culpa y el arrepentimiento. Se dejó caer en su sillón de cuero, la foto aún en sus manos. «Lo siento», murmuró entre lágrimas. «Lo siento tanto». En ese momento, tomó una decisión. Mañana iría a ese viaje de negocios, pero no sería como los demás. Esta vez, buscaría respuestas. Buscaría a su familia. «No puedo cambiar el pasado», se dijo a sí mismo, secándose las lágrimas.
Pero quizás pueda hacer algo por el futuro. Con determinación renovada, Carlos se levantó y comenzó a hacer llamadas. Necesitaba saber dónde estaban Ana y los niños. Necesitaba encontrarlos, aunque fuera solo para pedir perdón. Mientras la noche avanzaba, Carlos sentía como su corazón, helado durante tantos años, comenzaba a descongelarse. El viaje que emprendería mañana no sería solo de negocios, sino un viaje hacia su pasado, hacia su humanidad perdida. ¿Qué encontraría? ¿Perdón? ¿Rechazo? ¿O quizás algo que ni siquiera podía imaginar? El futuro era incierto, pero por primera vez en 20 años, Carlos sintió una chispa de esperanza. El taxi se detuvo frente a una casa familiar. Carlos sintió que su corazón se detenía por un momento. Allí estaba, la antigua residencia donde una vez vivió con Ana y los niños. 20 años habían pasado, pero la fachada apenas había cambiado. ¿Seguro que quiere que lo espere, señor?, preguntó el taxista, mirando a Carlos por el espejo retrovisor. Carlos asintió, incapaz de encontrar su voz. Con manos temblorosas, abrió la puerta del taxi y salió. El aire fresco de la tarde lo golpeó, trayendo consigo olores familiares, el jazmín que Ana solía plantar, el aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos lo inundaran. «Papá, mira lo alto que puedo saltar». La voz de Martín resonó en su mente. «Papi, ¿me lees un cuento antes de dormir?». Lucía, con sus ojos grandes y suplicantes. «Carlos, te amo. Siempre estaremos juntos, ¿verdad?». Ana, su Ana, con esa sonrisa que iluminaba sus días. Carlos abrió los ojos, sintiendo como las lágrimas amenazaban con derramarse. Dio un paso hacia la casa, luego otro. Cada paso era como caminar sobre cristales rotos, doloroso y peligroso. Se detuvo frente a la puerta principal. ¿Debería tocar? ¿Y si Ana aún vivía allí? ¿Qué le diría? Justo cuando estaba a punto de levantar la mano para tocar, la puerta se abrió. Una mujer joven, probablemente en sus 30, apareció. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, mirando a Carlos con curiosidad. Carlos sintió cómo se le secaba la garganta. «Yo, lo siento. Solía vivir aquí hace mucho tiempo. Solo quería ver». La expresión de la mujer se suavizó. «Oh, entiendo. ¿Quiere pasar? Debe ser nostálgico para usted». Carlos dudó por un momento, pero luego asintió. Mientras entraba, sus ojos recorrieron el pasillo. Los muebles eran diferentes, las paredes tenían un color distinto, pero la disposición era la misma. «¿Hace cuánto que vive aquí?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. «Unos 5 años», respondió la mujer. «La familia anterior vivió aquí por mucho tiempo. Una madre soltera con 2 hijos, creo». El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Sabe qué pasó con ellos?». La mujer negó con la cabeza. «Lo siento, no tengo idea. Pero dejaron esto». Se acercó a un cajón y sacó un sobre amarillento. «Tiene el nombre, Carlos, escrito. Siempre me pregunté si algún día alguien vendría a buscarlo». Con manos temblorosas, Carlos tomó el sobre. Su nombre estaba escrito con la inconfundible caligrafía de Ana. «Gracias», murmuró, sintiendo como el mundo giraba a su alrededor. Salió de la casa, apenas consciente de sus alrededores. Volvió al taxi, el sobre apretado contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «¿A dónde, señor?», preguntó el taxista. Carlos miró el sobre, luego a la casa, y finalmente al horizonte. «Al hotel, por favor. Tengo mucho en qué pensar». Mientras el taxi se alejaba, Carlos no pudo evitar mirar hacia atrás. La casa, testigo silencioso de su pasado, se fue haciendo más pequeña en la distancia. Pero el peso del sobre en sus manos le recordaba que su viaje, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Carlos entró en el lujoso lobby del hotel,
el sobre aún apretado contra su pecho. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. ¿Qué contenía el sobre? ¿Dónde estarían Ana y los niños ahora? Se dirigió al ascensor, ansioso por llegar a la soledad de su habitación. Mientras esperaba, una joven mujer se acercó y se paró a su lado. Carlos la miró de reojo y sintió que su corazón se detenía. Esos ojos, esa sonrisa. No podía ser. Lucía, susurró, su voz apenas audible. La mujer se giró hacia él, sorprendida. Disculpe. ¿Nos conocemos? Carlos sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Era ella. Su pequeña Lucía, ahora una mujer adulta. Su garganta se cerró, incapaz de formar palabras. Yo, lo siento, logró decir finalmente. Te confundí con alguien. Lucía lo miró fijamente, una chispa de reconocimiento brillando en sus ojos. Un momento. ¿Papá? ¿Eres tú? El tiempo pareció detenerse. Carlos sintió que sus piernas se debilitaban. Lucía, yo. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron. Lucía dio un paso atrás, su rostro una mezcla de shock y dolor. No puedo creerlo, dijo, su voz temblando. Después de todos estos años. Carlos extendió una mano temblorosa hacia ella. Lucía, por favor. Déjame explicarte. Pero Lucía negó con la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos. ¿Explicar qué? ¿Cómo nos abandonaste? ¿Cómo desapareciste sin dejar rastro? Lo sé, cometí un error terrible, suplicó Carlos. He vivido con ese arrepentimiento cada día durante 20 años. Lucía lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. ¿Y crees que eso lo arregla todo? ¿Sabes lo que hemos pasado mamá, Martín y yo? Carlos sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Por favor, Lucía. Solo dame una oportunidad de hablar contigo. De explicarte. Hubo un momento de silencio tenso. Lucía parecía estar librando una batalla interna. Finalmente, tomó una respiración profunda. Está bien. Mañana, en el café del hotel, a las 10 de la mañana. Pero no te prometo nada. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Carlos solo frente al ascensor, con el corazón latiendo frenéticamente y la mente llena de preguntas sin respuesta. Mientras subía a su habitación, Carlos no podía dejar de pensar en el encuentro. ¿Qué le diría a Lucía mañana? ¿Cómo podría explicar 20 años de ausencia? Y sobre todo, ¿podría alguna vez ganar su perdón? La noche prometía ser larga y llena de reflexiones. Carlos sabía que el día siguiente podría cambiar su vida para siempre. Solo esperaba tener la fuerza para enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. El reloj marcaba las 9:55 cuando Carlos entró en el café del hotel. Su corazón latía con fuerza, sus manos sudaban. Se sentó en una mesa apartada, pidió un café que sabía que no bebería y esperó. A las 10 en punto, Lucía apareció. Carlos contuvo la respiración al verla. Era la viva imagen de Ana, pero con sus ojos. Esos ojos que ahora lo miraban con una mezcla de dolor, rabia y curiosidad. Buenos días, dijo Lucía fríamente, sentándose frente a él. Lucía, respondió Carlos, su voz apenas un susurro. Gracias por venir. Hubo un momento de silencio tenso. Lucía lo rompió con una pregunta directa, ¿por qué nos abandonaste? La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Sabía que vendría, pero aún así no estaba preparado. Yo. Comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo explicar 20 años de cobardía y egoísmo? Lucía lo miraba fijamente, esperando. Su mirada era intensa, acusadora. Fui un cobarde, dijo finalmente Carlos. Me sentía atrapado, sofocado por las responsabilidades. Pensé que si me iba, todos estaríamos mejor. ¿Mejor?
La voz de Lucía temblaba de ira contenida. ¿Tienes idea de lo que pasamos? Mamá trabajando 2 empleos para mantenernos. Martín dejando la escuela para ayudar. Yo, preguntándome cada noche por qué mi padre no me quería lo suficiente para quedarse. Cada palabra era como una daga en el corazón de Carlos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lo siento tanto, Lucía. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, lo interrumpió Lucía. No puedes borrar 20 años de ausencia con un, lo siento, punto. Carlos asintió, derrotado. Lo sé. No espero tu perdón, Lucía. Solo quería que supieras que me arrepiento cada día de mi vida. Que los he extrañado cada minuto. Lucía lo miró, su expresión suavizándose ligeramente. ¿Y qué esperas lograr ahora? ¿Crees que puedes volver a nuestras vidas como si nada hubiera pasado? No, respondió Carlos. Solo quiero la oportunidad de conocerte. De ser parte de tu vida, si me lo permites. De intentar compensar, aunque sea un poco, todo el daño que he causado. Hubo un largo silencio. Lucía parecía estar librando una batalla interna. Finalmente, habló, no será fácil. No puedo prometer nada. Y tendrás que hablar con mamá y Martín también. Carlos sintió una chispa de esperanza. Lo haré. Haré lo que sea necesario. Lucía se levantó, lista para irse. Pero antes, miró a Carlos una última vez. Una oportunidad, dijo. Es todo lo que tienes. No la desperdicies. Con eso, se fue, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y un futuro incierto. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez en 20 años, sintió que tenía un propósito. Una razón para seguir adelante. Mientras veía a Lucía alejarse, Carlos se juró a sí mismo que haría todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. No sabía si alguna vez lograría el perdón completo, pero estaba decidido a intentarlo con cada fibra de su ser. Carlos permaneció sentado en el café, su mente dando vueltas después del encuentro con Lucía. El shock de verla, ahora una mujer adulta, lo había dejado aturdido. Cada palabra que ella había pronunciado resonaba en su cabeza, recordándole el peso de sus acciones pasadas. De repente, sintió una presencia a su lado. Levantó la mirada y se encontró cara a cara con su propio reflejo en el espejo del café. Pero este reflejo parecía cobrar vida propia, mirándolo con una mezcla de decepción y comprensión. ¿Qué has hecho, Carlos?, le preguntó su reflejo. Carlos cerró los ojos, intentando escapar de esa visión, pero la voz continuó. 20 años. ¿Realmente creíste que podrías borrarlos con un simple, lo siento? No, respondió Carlos en voz baja, consciente de que estaba hablando consigo mismo. Sé que no es suficiente. Pero tengo que intentarlo. Su reflejo soltó una risa amarga. ¿Intentarlo? ¿Ahora? ¿Después de todo este tiempo? Carlos sintió que la culpa lo ahogaba. Cometí un error terrible. Lo sé. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar hacer las cosas bien a partir de ahora. ¿Y cómo piensas hacerlo?, desafió su reflejo. Has perdido 20 años de sus vidas. Cumpleaños, graduaciones, primeros amores, momentos que nunca podrás recuperar. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Carlos. Lo sé. Dios, lo sé. Pero tengo que intentarlo. Por ellos. Por mí. Su reflejo lo miró fijamente por un momento antes de suavizar su expresión. Entonces demuéstralo. Demuestra que has cambiado. Que el hombre que los abandonó ya no existe. Carlos asintió, secándose las lágrimas. Lo haré. Haré todo lo que esté en mi poder para ganarme su perdón, aunque me lleve el resto de mi vida. Con esa promesa, el reflejo pareció desvanecerse, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y determinación renovada. Se levantó de la mesa, dejando el café intacto.
Mientras caminaba hacia la salida del hotel, cada paso parecía más firme que el anterior. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, lleno de obstáculos y posiblemente más rechazo. Pero estaba decidido a enfrentarlo. Ana. Martín. Lucía, murmuró para sí mismo mientras salía a la calle. Les demostraré que he cambiado. Que puedo ser el hombre, el padre que debía haber sido hace 20 años. Con el sol de la mañana calentando su rostro, Carlos se dirigió hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El viaje de redención apenas comenzaba, y estaba determinado a no fallar esta vez. No a su familia, y no a sí mismo. Carlos caminaba por el parque cercano al hotel, su mente aún dando vueltas después del encuentro con Lucía. El sol de la tarde bañaba los árboles, creando sombras danzantes en el suelo. De repente, escuchó una voz familiar que lo llamaba. «Papá». Se giró, su corazón latiendo con fuerza. Allí estaba Lucía, acercándose a él con pasos vacilantes. Su rostro era una mezcla de emociones, duda, dolor, y quizás un atisbo de esperanza. «Lucía», respondió Carlos, su voz apenas un susurro. «No esperaba verte tan pronto». Ella se detuvo frente a él, sus ojos buscando algo en su rostro. «Yo tampoco esperaba volver. Pero, hay tanto que necesito saber». Se sentaron en un banco cercano, el silencio pesado entre ellos. Finalmente, Lucía habló. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de 20 años?» Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de esas 2 décadas. «Cada día desde que me fui ha sido un tormento, Lucía. Pero era demasiado cobarde para enfrentar lo que había hecho. Hasta ahora». Lucía lo miró fijamente. «¿Sabes lo que fue crecer sin ti? Las noches que lloré preguntándome si había hecho algo mal». Las palabras de Lucía eran como puñales en el corazón de Carlos. «Lo siento tanto, mi niña. Nunca fue tu culpa. Fui yo quien falló, quien no supo valorar lo que tenía». «Mamá nunca dejó de amarte», dijo Lucía, su voz quebrándose. «Incluso después de todo, guardaba tu foto». Carlos sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. «Ana. ¿Cómo está ella?» «Fuerte. Resiliente. Nos sacó adelante sola». Lucía hizo una pausa. Pero la ausencia siempre estuvo allí, como una herida que nunca sanó completamente. El silencio volvió a caer entre ellos. Carlos reunió todo su coraje para preguntar: «Lucía, ¿crees que algún día podrán perdonarme?» Lucía lo miró, sus ojos llenos de emociones contradictorias. «No lo sé, papá. El perdón es un camino largo. Pero, estás aquí ahora. Es un comienzo». Carlos asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. «Haré todo lo que esté en mi poder para ganarme ese perdón. Para ser el padre que debía haber sido». Lucía se levantó, lista para irse. Pero antes, se volvió hacia Carlos una última vez. Mañana le diré a mamá y a Martín que estás aquí. Prepárate. No será fácil». Con eso, se alejó, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y la promesa de un mañana incierto. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Carlos miró hacia el horizonte, sintiendo que estaba al borde de algo monumental. El camino hacia la redención sería difícil, lleno de dolor y posiblemente más rechazo. Pero por primera vez en 20 años, Carlos sintió una chispa de esperanza. Mañana sería un nuevo día, una oportunidad para comenzar a reparar el daño que había causado. Con el corazón pesado pero decidido, Carlos se levantó del banco y comenzó a caminar de vuelta al hotel. Cada paso lo llevaba más cerca de enfrentar su pasado y, tal vez, de forjar un nuevo futuro con la familia que había abandonado. La mañana siguiente llegó con una mezcla de anticipación y temor para Carlos. Se encontraba sentado en el mismo café del hotel, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba. Lucía le había enviado un mensaje: Ana vendría a verlo.
El sonido de la puerta abriéndose hizo que Carlos levantara la vista. Y allí estaba ella. Ana. 20 años habían pasado, pero para Carlos, era como si el tiempo se hubiera detenido. Su cabello ahora tenía mechones plateados, y había líneas alrededor de sus ojos, pero seguía siendo hermosa. Ana se acercó lentamente, sus ojos fijos en Carlos. Se detuvo frente a la mesa, y por un momento, ninguno de los dos habló. Ana, susurró Carlos, su voz temblando. Carlos, respondió ella, su tono neutro, pero sus ojos llenos de emociones contenidas. Se sentó frente a él, y el silencio volvió a caer entre ellos. Finalmente, Ana habló. 20 años, Carlos. 20 años sin una palabra, sin una explicación. Carlos sintió que su corazón se encogía. Lo sé, Ana. No hay excusa para lo que hice. Ana lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Sabes lo que fue criar a 2 niños sola? Las noches que pasé preguntándome si estabas vivo o muerto. Lo siento tanto, Ana, dijo Carlos, su voz quebrada. Fui un cobarde. Un egoísta. No hay un día que no me arrepienta de haberlos dejado. Ana cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. ¿Y qué esperas ahora, Carlos? ¿Crees que puedes volver y que todo será como antes? Carlos negó con la cabeza. No, no espero eso. Sé que he causado un daño irreparable. Solo quiero la oportunidad de intentar compensarlos, de alguna manera. Ana lo miró, y por un momento, Carlos vio un destello del amor que una vez compartieron. Nunca dejé de amarte, ¿sabes? Incluso después de todo, una parte de mí seguía esperando que volvieras. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Carlos. Ana, yo. Ella levantó una mano para detenerlo. No, Carlos. No digas nada más. He pasado 20 años imaginando este momento, y ahora que está aquí, no sé qué sentir. Lo entiendo, dijo Carlos suavemente. No espero tu perdón, Ana. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarlos. Que cada día sin ustedes ha sido un tormento. Ana asintió lentamente. Lucía me dijo que quiere ser parte de sus vidas de nuevo. No será fácil, Carlos. Hay mucho dolor, mucha desconfianza. Lo sé, respondió Carlos. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A esperar el tiempo que haga falta. Ana se levantó, lista para irse. Pero antes de hacerlo, miró a Carlos una última vez. Tendrás que demostrar que has cambiado, Carlos. No solo con palabras, sino con acciones. Y tendrás que ganarte la confianza de Martín también. Él fue quien más sufrió tu ausencia. Con eso, Ana se fue, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el peso de 20 años de ausencia. Pero a pesar del dolor y la culpa, Carlos sintió una chispa de esperanza. Ana no lo había rechazado completamente. Había una oportunidad, por pequeña que fuera. Mientras veía a Ana alejarse, Carlos se juró a sí mismo que haría todo lo posible por reparar el daño que había causado. El camino sería largo y difícil, pero estaba determinado a recorrerlo. Por Ana, por sus hijos, y por la familia que una vez abandonó y que ahora anhelaba recuperar. Carlos caminaba nerviosamente por el parque donde Ana le había pedido que se encontraran. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos dorados, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba llena de recuerdos y preguntas sin respuesta. De repente, la vio. Ana se acercaba por el sendero, tan hermosa como siempre. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Ana, dijo suavemente cuando ella llegó a su lado. Carlos, respondió ella, su voz una mezcla de emociones contenidas. Se sentaron en un banco cercano, el silencio pesado entre ellos. Finalmente, Ana habló. He estado pensando mucho desde nuestro último encuentro, Carlos. Hay tanto que necesito saber, tanto que necesito entender.
Carlos asintió, su garganta apretada por la emoción. Pregúntame lo que quieras, Ana. Te debo al menos eso. Ana lo miró directamente a los ojos. ¿Fuiste feliz, Carlos? ¿Valió la pena dejarnos? La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Cerró los ojos, sintiendo el peso de 20 años de arrepentimiento. No, Ana, respondió con voz quebrada. Cada día sin ustedes fue un tormento. Creí que encontraría la libertad, pero solo encontré un vacío que nada podía llenar. Ana asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Sabes qué es lo más difícil, Carlos? Que a pesar de todo, nunca pude odiarte. Lo intenté, Dios sabe que lo intenté, pero... Ana, yo... Carlos intentó hablar, pero ella lo interrumpió. No, déjame terminar. Cada Navidad, cada cumpleaños, una parte de mí esperaba que volvieras. Que tocaras a la puerta y todo volviera a ser como antes. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carlos ahora. Lo siento tanto, Ana. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, dijo Ana suavemente. Ninguno de nosotros puede. Se quedaron en silencio por un momento, el sonido de las hojas moviéndose con el viento llenando el aire. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, preguntó Ana de repente. Carlos sonrió a través de las lágrimas. ¿Cómo olvidarlo? Te llevé a ese pequeño restaurante italiano. Y derramaste el vino tinto sobre mi vestido blanco, terminó Ana, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Por un momento, fue como si los años no hubieran pasado. Se miraron a los ojos, y Carlos vio un destello del amor que una vez compartieron. Ana, dijo suavemente, sé que no puedo borrar el pasado. Pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de compensarte a ti y a los niños. Ana lo miró por un largo momento, sus ojos buscando algo en los de él. Finalmente, habló, no será fácil, Carlos. Hay mucho dolor, mucha desconfianza. Pero, tal vez, con el tiempo... Carlos sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Es todo lo que pido, Ana. Una oportunidad. Ana se levantó, lista para irse. Pero antes de hacerlo, se volvió hacia Carlos una última vez. Mañana es el cumpleaños de Martín. Estará en casa. Tal vez podrías pasar. Con eso, se alejó, dejando a Carlos con una mezcla de emociones. Miedo, esperanza, anticipación. El camino hacia la redención apenas comenzaba, y sería difícil. Pero por primera vez en 20 años, Carlos sintió que tenía un propósito. Mientras veía a Ana desaparecer en la distancia, se juró a sí mismo que no desperdiciaría esta segunda oportunidad. Haría todo lo posible por recuperar el amor y la confianza de su familia, sin importar cuánto tiempo tomara. Carlos se encontraba frente a la puerta de la casa, su corazón latiendo con fuerza. En sus manos, sostenía un regalo para Martín. Tomó una respiración profunda y tocó el timbre. La puerta se abrió lentamente, revelando a un joven alto y fornido. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas al reconocer a su hijo. Martín, susurró, su voz quebrada por la emoción. El rostro de Martín se endureció. ¿Qué haces aquí? Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Yo, vine a desearte feliz cumpleaños. Martín soltó una risa amarga. ¿Ahora te acuerdas de mi cumpleaños? ¿Después de 20 años? Hijo, yo. No me llames así, interrumpió Martín, su voz fría. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo. En ese momento, Ana apareció detrás de Martín. Cariño, déjalo pasar. Hablamos de esto, ¿recuerdas? Martín miró a su madre, luego a Carlos, y finalmente se hizo a un lado, permitiendo que Carlos entrara. El living estaba decorado para la ocasión. Lucía estaba sentada en el sofá, observando la escena con una mezcla de ansiedad y esperanza. Carlos se acercó a Martín, extendiendo el regalo.
Sé que esto no compensa nada, pero... Martín tomó el paquete con brusquedad. Lo abrió, revelando un reloj elegante. ¿Crees que puedes comprar mi perdón?, preguntó Martín, su voz temblando de rabia contenida. No, no es eso, respondió Carlos, sintiendo que cada palabra era como caminar sobre cristales rotos. Solo quería empezar de alguna manera. Ana intervino. Martín, tu padre está intentando. Mi padre, interrumpió Martín. Un padre no abandona a su familia. Un padre está ahí en los buenos y malos momentos. Tú fuiste madre y padre para nosotros, mamá. Él no es nada. Las palabras de Martín fueron como puñales para Carlos. Sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Tienes razón, Martín, dijo Carlos, su voz quebrada. No merezco llamarme tu padre. Cometí el peor error de mi vida al dejarlos. Pero estoy aquí ahora, intentando arreglar las cosas. Sé que tomará tiempo, tal vez años, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu perdón. Martín miró a Carlos, sus ojos llenos de dolor y confusión. ¿Y si no quiero darte esa oportunidad? ¿Y si es demasiado tarde? Carlos sintió que su corazón se rompía, pero se mantuvo firme. Entonces esperaré. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Porque los amo a todos ustedes. Y sé que no merezco una segunda oportunidad, pero estoy aquí para demostrarles que he cambiado. El silencio llenó la habitación. Lucía se acercó a su hermano y lo abrazó. Ana miraba la escena con lágrimas en los ojos. Finalmente, Martín habló, su voz apenas un susurro. No será fácil. Lo sé, respondió Carlos. Y no prometo nada. Lo entiendo. Martín miró el reloj en sus manos, luego a Carlos. Pero, supongo que podemos intentarlo. Poco a poco. Carlos sintió que una ola de alivio y gratitud lo inundaba. Gracias, Martín. Es más de lo que merezco. La tensión en la habitación comenzó a disiparse lentamente. Ana sugirió que comieran el pastel, y mientras la familia se movía hacia la cocina, Carlos se quedó atrás por un momento, mirando la escena. Sabía que el camino sería largo y difícil. Que habría más momentos de dolor y confrontación. Pero por primera vez en 20 años, sintió esperanza. Esperanza de que, con tiempo y esfuerzo, podría recuperar lo que una vez había perdido. Con una respiración profunda, Carlos se unió a su familia en la cocina, listo para comenzar el largo proceso de sanación y reconciliación. La tensión en la cocina era palpable mientras la familia se reunía alrededor de la mesa. Carlos se sentía como un intruso en lo que alguna vez fue su hogar. Ana comenzó a cortar el pastel, sus movimientos mecánicos, como si estuviera tratando de mantener la calma en medio de la tormenta emocional. De repente, Lucía rompió el silencio. ¿Recuerdan cuando papá intentó hacer un pastel para el cumpleaños de mamá? Martín soltó una risa involuntaria. Sí, casi incendia la cocina. Carlos sintió que su corazón se encogía ante el recuerdo. Nunca fui bueno en la cocina, admitió con una sonrisa triste. Ana lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y dolor. Pero lo intentaste. Eso era lo que importaba. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los cuatro se miraron, y de repente, fue como si los 20 años de ausencia se desvanecieran. ¿Recuerdan nuestros viajes de camping?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Lucía asintió entusiasmada. Sí. Papá siempre olvidaba algo importante. Como la vez que olvidó los repelentes de insectos, añadió Martín, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Ana soltó una risa suave. Terminamos todos cubiertos de picaduras. Carlos miró a su familia, sintiendo una mezcla de alegría y dolor. Fueron buenos tiempos, ¿verdad? El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de emociones no dichas, de preguntas sin responder.
Finalmente, Martín habló, su voz temblorosa. ¿Por qué nos dejaste, papá? ¿No éramos suficiente para ti? Carlos sintió que su corazón se rompía. No, hijo. Ustedes eran más que suficientes. Fui yo quien no fue suficiente. Me sentía atrapado, asustado de las responsabilidades. Pero cada día sin ustedes ha sido un tormento. Ana lo miró fijamente. ¿Y ahora? ¿Qué ha cambiado? Carlos tomó una respiración profunda. Yo he cambiado. Me di cuenta de que todo lo que creía importante, el dinero, el éxito, no significa nada sin ustedes. Los extrañé cada día, cada hora. Lucía tomó la mano de su padre. Te extrañamos también, papá. Martín parecía luchar consigo mismo. No será fácil perdonarte. Lo sé, respondió Carlos. Y no espero que lo sea. Solo pido la oportunidad de demostrarles que he cambiado, que quiero ser parte de sus vidas de nuevo. Ana miró a sus hijos, luego a Carlos. Tal vez podríamos intentarlo. Poco a poco. Carlos sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Gracias. Es más de lo que merezco. Mientras compartían el pastel, el ambiente comenzó a cambiar. La tensión se fue disipando lentamente, reemplazada por una cauta esperanza. Rieron sobre viejos recuerdos, compartieron historias de los años perdidos. Carlos sabía que esto era solo el comienzo. Que habría más momentos difíciles, más conversaciones dolorosas. Pero por primera vez en 20 años, sintió que estaba donde pertenecía. Mientras miraba a su familia reunida alrededor de la mesa, Carlos se juró a sí mismo que no desperdiciaría esta segunda oportunidad. Haría todo lo posible por sanar las heridas que había causado, por reconstruir los puentes que había quemado. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos lo miraba con esperanza. La esperanza de que, con tiempo y esfuerzo, podría recuperar el amor y la confianza de su familia. La esperanza de que, tal vez, no era demasiado tarde para un nuevo comienzo. Días después de la celebración del cumpleaños de Martín, Carlos se encontraba caminando por el parque con Lucía. El sol de la tarde bañaba las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el sendero. El silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Lucía rompió el silencio. Papá, hay algo que necesito preguntarte. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Claro, cariño. Lo que sea. Lucía se detuvo, mirando directamente a los ojos de su padre. ¿Alguna vez pensaste en nosotros durante estos 20 años? La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Cada día, Lucía respondió con voz quebrada. No hubo un solo día en que no pensara en ustedes, en que no me arrepintiera de mi decisión. Lucía asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Entonces, ¿por qué nunca volviste? ¿Por qué nos dejaste creer que no nos querías? Carlos se sentó en un banco cercano, sintiendo el peso de sus acciones como nunca antes. Porque era un cobarde, Lucía. Porque cada día que pasaba, me convencía a mí mismo de que era demasiado tarde, que ustedes estarían mejor sin mí. No lo estábamos, susurró Lucía, sentándose junto a él. Te necesitábamos, papá. Yo te necesitaba. Carlos sintió que su corazón se rompía. Lo siento tanto, mi niña. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió Lucía. No puedes. Borrar 20 años de ausencia. Se quedaron en silencio por un momento, el sonido de los pájaros y el viento en los árboles llenando el aire. ¿Sabes qué es lo más difícil?, continuó Lucía. Que a pesar de todo, nunca pude odiarte. Lo intenté, créeme que lo intenté. Pero siempre había una parte de mí que esperaba que volvieras. Carlos tomó la mano de su hija, sorprendido cuando ella no la retiró. Estoy aquí ahora, Lucía.
sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de compensarte. Lucía lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. No será fácil, papá. Hay mucho dolor, mucha desconfianza. Lo sé, respondió Carlos. Y estoy dispuesto a enfrentar todo eso. A ganarme tu confianza de nuevo, poco a poco. Lucía asintió lentamente. Supongo que podemos intentarlo. Pero necesito que entiendas algo, papá. No puedes desaparecer de nuevo. No podría soportarlo una segunda vez. Carlos sintió que su corazón se llenaba de una determinación feroz. Te lo prometo, Lucía. Estoy aquí para quedarme, pase lo que pase. Se miraron a los ojos, y por un momento, Carlos vio a la pequeña niña que había dejado atrás. Sintió una oleada de amor y arrepentimiento tan fuerte que casi lo derribó. Te quiero, papá, susurró Lucía, y esas 3 palabras fueron como un bálsamo para el alma torturada de Carlos. Yo también te quiero, mi niña, respondió, atrayéndola en un abrazo. Más de lo que puedas imaginar. Mientras abrazaba a su hija, Carlos supo que este era solo el comienzo. Que habría más conversaciones difíciles, más lágrimas, más dolor que enfrentar. Pero también supo, con una certeza que lo sorprendió, que valía la pena. Que lucharía con todo su ser para recuperar el amor y la confianza de su familia. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en 20 años, Carlos sintió que tenía un propósito. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, padre e hija caminaron juntos de regreso a casa, dando los primeros pasos en su viaje de reconciliación. La noche había caído sobre la ciudad cuando Carlos llegó a la casa de Ana. Su corazón latía con fuerza mientras tocaba el timbre. Esta vez, fue Martín quien abrió la puerta. Papá, dijo Martín, su voz una mezcla de sorpresa y recelo. Hijo, respondió Carlos, notando cómo Martín se tensaba ante la palabra. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con todos ustedes. Martín dudó por un momento antes de asentir y hacerse a un lado. En el living, Ana y Lucía ya estaban sentadas, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad y aprensión. Carlos tomó una respiración profunda antes de hablar. Gracias por recibirme. Yo, necesito decirles algo importante. Se sentó frente a su familia, sintiendo el peso de sus miradas. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras adecuadas. Durante estos últimos días, he tenido la oportunidad de hablar con cada uno de ustedes, comenzó. Y en cada conversación, en cada mirada, he visto el dolor que les causé. Un dolor que nunca podré borrar completamente. Ana lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lucía apretó la mano de su madre, mientras Martín permanecía de pie, con los brazos cruzados. Carlos continuó, su voz quebrándose por la emoción. Sé que un simple, lo siento, no es suficiente. Que 20 años de ausencia no se pueden compensar con unas pocas palabras. Pero necesito que sepan, necesito que entiendan. Se detuvo, luchando por contener las lágrimas. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Les pido perdón. Por el dolor que les causé, por los momentos que me perdí, por no haber sido el esposo y padre que merecían. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos podía sentir el peso de 20 años de ausencia en cada respiración. Finalmente, fue Ana quien habló. Carlos, el perdón no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana. Es un proceso. Lo sé, respondió Carlos. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. A hacer lo que sea necesario. Martín dio un paso adelante, sus ojos fijos en su padre. ¿Y si nunca podemos perdonarte completamente? ¿Qué harás entonces? Carlos sintió que su corazón se encogía, pero mantuvo la mirada de su hijo. Entonces seguiré intentando. Porque los amo, a todos ustedes. Y aunque nunca pueda borrar el pasado,
quiero ser parte de su futuro. Si me lo permiten. Lucía se levantó y, para sorpresa de todos, abrazó a su padre. Yo quiero intentarlo, papá, susurró. Ana miró a Martín, quien parecía estar librando una batalla interna. Finalmente, el joven asintió lentamente. No será fácil, dijo Martín. Pero, supongo que podemos intentarlo. Carlos sintió que una ola de alivio y gratitud lo inundaba. Gracias, dijo, su voz quebrada por la emoción. Les prometo que no los defraudaré esta vez. Ana se levantó y tomó la mano de Carlos. Es un nuevo comienzo para todos nosotros, dijo suavemente. Mientras la familia se reunía en un abrazo tentativo, Carlos supo que este era solo el primer paso en un largo camino. Habría días difíciles por delante, momentos de duda y dolor. Pero por primera vez en 20 años, sintió esperanza. Esperanza de que, con tiempo y esfuerzo, podrían sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer para la familia Ruiz. Un amanecer lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Y Carlos estaba determinado a no desperdiciar esta segunda oportunidad que la vida le había dado. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Ana. Carlos, su voz sonaba tensa. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir a casa? El corazón de Carlos se aceleró. Por supuesto. Estaré allí en 20 minutos. Durante el viaje en taxi, su mente daba vueltas. ¿Qué querría Ana? ¿Habría pasado algo? La ansiedad crecía con cada semáforo, con cada calle que pasaban. Cuando llegó a la casa, fue Lucía quien abrió la puerta. Su expresión era seria, lo que no ayudó a calmar los nervios de Carlos. Papá, dijo Lucía, abrazándolo brevemente. Mamá y Martín están en el living. Carlos entró, sintiendo como si caminara hacia su propio juicio. Ana y Martín estaban sentados, sus rostros una mezcla de emociones que no pudo descifrar. Carlos, comenzó Ana, su voz suave pero firme. Hemos estado hablando. Sobre ti, sobre nosotros, sobre el futuro. Carlos sintió que su corazón se detenía. Y, logró preguntar. Martín fue quien habló a continuación, su voz cargada de emoción contenida. No ha sido fácil, papá. Estos últimos días, han removido muchas cosas. Lo sé, respondió Carlos, sintiendo un nudo en la garganta. Y entiendo si han decidido que... No, interrumpió Ana. No hemos decidido alejarte, Carlos. Hemos decidido que queremos intentarlo. ¿De verdad? Carlos parpadeó, sin estar seguro de haber escuchado correctamente. ¿Qué quieres decir? Lucía se acercó, tomando la mano de su padre. Queremos que vuelvas, papá. A casa. Con nosotros. Las palabras golpearon a Carlos como una ola, dejándolo sin aliento. Miró a cada uno de ellos, buscando confirmación en sus ojos. Pero, continuó Martín, su voz firme, necesitamos que entiendas algo. Esto no borra el pasado. Todavía hay heridas que sanar, confianza que reconstruir. Carlos asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A esperar el tiempo que haga falta. Ana se levantó, acercándose a Carlos. No será fácil. Habrá días buenos y días malos. Pero creemos que vale la pena intentarlo. Sí, añadió Lucía. Somos familia, después de todo. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Yo, no sé qué decir. Gracias. Les prometo que no los defraudaré esta vez. Martín se acercó, extendiendo su mano hacia su padre. Un día a la vez, ¿de acuerdo? Carlos tomó la mano de su hijo, sintiendo como si un puente se estuviera reconstruyendo entre ellos. Un día a la vez, acordó.
Mientras la familia se reunía en un abrazo tentativo pero lleno de esperanza, Carlos supo que este era el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de desafíos, pero también de amor, perdón y segundas oportunidades. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en 20 años, Carlos se sintió verdaderamente en casa. Y estaba determinado a no desperdiciar esta oportunidad que la vida y su familia le estaban dando. Los días se convirtieron en semanas, y Carlos se encontraba cada vez más integrado en la vida familiar. Sin embargo, había una tensión persistente con Martín que no lograba disiparse. Una tarde, mientras Carlos ayudaba a Ana en la cocina, Martín entró, su rostro sombrío. «Papá», dijo Martín, su voz tensa. «¿Podemos hablar?» «A solas». Carlos sintió que su corazón se aceleraba. «Claro, hijo». Salieron al patio trasero, el sol de la tarde proyectando largas sombras. Martín se detuvo junto a un viejo roble, sus manos en los bolsillos. «¿Recuerdas este árbol?», preguntó Martín, su voz apenas un susurro. Carlos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Solíamos construir casas en él cuando eras pequeño». Martín se giró para enfrentar a su padre, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Sabes cuántas veces subí a este árbol después de que te fuiste? Esperando verte volver por esa calle». Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. «Martín, yo». «No, déjame terminar», interrumpió Martín. «Durante años, me pregunté qué había hecho mal. Porque no fui suficiente para que te quedaras». Carlos sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «Hijo, nunca fue tu culpa. Fui yo quien falló, quien no supo valorar lo que tenía». Martín asintió lentamente. «Lo sé ahora. Pero ese niño de 5 años no lo entendía. Y una parte de mí sigue siendo ese niño, papá. Un niño asustado de que vuelvas a irte». Carlos dio un paso adelante, su corazón rompiéndose por el dolor en los ojos de su hijo. «Martín, te juro por mi vida que nunca volveré a abandonarlos. Sé que mis palabras pueden no significar mucho ahora, pero te lo demostraré cada día por el resto de mi vida si es necesario». Hubo un momento de silencio, solo interrumpido por el suave susurro de las hojas del roble. «¿Sabes qué es lo más difícil?», preguntó Martín finalmente. «Que a pesar de todo, una parte de mí nunca dejó de quererte. De extrañarte». Carlos no pudo contenerse más. Avanzó y abrazó a su hijo, sintiendo como Martín se tensaba inicialmente antes de relajarse en el abrazo. «Te quiero, hijo», susurró Carlos. «Y lamento cada segundo que no estuve aquí para decírtelo». Martín se separó ligeramente, mirando a su padre a los ojos. «Yo también te quiero, papá. Pero necesito tiempo. Necesito saber que realmente has cambiado, que esto no es temporal». Carlos asintió, sintiendo una mezcla de dolor y esperanza. «Lo entiendo. Y estoy dispuesto a demostrártelo cada día. A ganarme tu confianza de nuevo, poco a poco». Martín esbozó una pequeña sonrisa, la primera que Carlos había visto dirigida a él en mucho tiempo. «Supongo que podemos intentarlo. Un día a la vez». «Un día a la vez», acordó Carlos. Mientras padre e hijo caminaban de vuelta a la casa, Carlos sintió que algo había cambiado. La barrera que existía entre ellos no había desaparecido completamente, pero ahora había una grieta, una oportunidad para sanar. El camino por delante seguía siendo largo y difícil, pero por primera vez, Carlos sintió que realmente tenía una oportunidad de reconstruir la relación con su hijo. Y estaba determinado a no desperdiciarla. Los meses pasaron, y la familia Ruiz comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Una tarde de domingo, Carlos se encontraba en el jardín, ayudando a Ana a plantar nuevas flores. Lucía salió de la casa, sosteniendo su teléfono con una sonrisa enigmática. «Papá, mamá», llamó Lucía, «tengo una sorpresa para ustedes». Carlos y Ana intercambiaron miradas curiosas antes de acercarse a su hija. «¿Qué sucede, cariño?», preguntó Ana.
Lucía respiró hondo antes de hablar. He estado pensando, y creo que es hora de que hagamos algo como familia. Algo que nos ayude a sanar y a crear nuevos recuerdos juntos. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tienes en mente? He reservado una cabaña en las montañas para el próximo fin de semana, anunció Lucía. Pensé que podríamos ir todos, como en los viejos tiempos. El silencio cayó sobre el jardín. Carlos miró a Ana, buscando su reacción. Los ojos de Ana brillaban con una mezcla de emoción y aprensión. Cariño, eso es. Comenzó Ana. Una idea maravillosa, completó Carlos, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Martín, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó. No lo sé. ¿Están seguros de que estamos listos para esto? Carlos se volvió hacia su hijo, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Tal vez no estemos completamente listos, Martín. Pero creo que es un paso importante. Si ustedes están dispuestos, me gustaría intentarlo. Ana tomó la mano de Carlos, apretándola suavemente. Yo también quiero intentarlo, dijo con una sonrisa tímida. Martín miró a cada miembro de su familia, su expresión suavizándose gradualmente. Bueno, supongo que no puedo ser el único aguafiestas, ¿verdad? Lucía saltó de alegría, abrazando a su hermano. Será increíble, ya verán. Mientras la familia comenzaba a hacer planes para el viaje, Carlos sintió una oleada de emociones. Gratitud por esta nueva oportunidad, amor por su familia que estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad, y un poco de miedo ante lo desconocido. ¿Estás bien?, susurró Ana, notando la expresión pensativa de Carlos. Carlos la miró, sus ojos llenos de determinación y esperanza. Sí, más que bien. Es solo que, no puedo creer lo afortunado que soy. Prometo que haré todo lo posible para que este viaje sea especial para todos. Ana sonrió, apretando su mano. Lo haremos juntos, Carlos. Como una familia. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en tonos dorados, la familia Ruiz continuó haciendo planes para su aventura. Carlos sabía que el viaje no sería solo un fin de semana en las montañas, sino un paso crucial en su camino hacia la sanación y la reconciliación. El futuro, que una vez parecía tan sombrío y solitario, ahora brillaba con la promesa de nuevos comienzos y lazos familiares renovados. Y Carlos estaba determinado a aprovechar cada momento, cada oportunidad para demostrar su amor y compromiso con la familia que una vez abandonó y que ahora, milagrosamente, lo había acogido de nuevo. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando la familia Ruiz llegó a la cabaña en las montañas. Carlos respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco y limpio. Miró a su alrededor, observando a Ana, Lucía y Martín mientras descargaban el auto. ¿Necesitan ayuda?, preguntó Carlos, acercándose con cierta timidez. Martín le lanzó una mirada, una mezcla de desafío y esperanza en sus ojos. Claro, papá. Puedes llevar las maletas adentro. Carlos asintió, agradecido por la tarea. Mientras cargaba las maletas hacia la cabaña, no pudo evitar recordar los viajes familiares del pasado, antes de su partida. La nostalgia y el arrepentimiento se mezclaban en su pecho. Una vez dentro, Ana comenzó a organizar la cocina. ¿Qué les parece si preparamos el desayuno todos juntos?, sugirió con una sonrisa tentativa. Me parece una gran idea, respondió Lucía entusiasmada. Papá, ¿recuerdas cómo hacías esos panqueques especiales? Carlos sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Claro que sí, princesa. ¿Quieres que los hagamos? Pronto, la cocina se llenó de risas y el aroma de café recién hecho y panqueques. Carlos se movía con cuidado, consciente de que cada gesto, cada palabra, era una oportunidad para reconectar con su familia. Después del desayuno, decidieron dar un paseo por los alrededores. Mientras caminaban por un sendero boscoso, Carlos se encontró caminando junto a Martín. Es hermoso aquí, ¿no crees?, comentó Carlos, rompiendo el silencio. Martín asintió. Sí,
lo es. Me recuerda a aquel viaje que hicimos cuando tenía 8 años. ¿Lo recuerdas? Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo olvidarlo? Fue el último viaje que hicimos juntos antes de que te fueras, completó Martín, su voz teñida de una emoción contenida. Se detuvieron en un claro, el sol filtrándose entre las hojas de los árboles. Carlos miró a su hijo, viendo en él al niño que había dejado atrás y al hombre en que se había convertido. Martín, comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente, sé que he dicho esto antes, pero necesito que lo sepas. Lamento profundamente haberte abandonado. Lamento cada momento que me perdí de tu vida. Y aunque sé que no puedo recuperar ese tiempo, quiero que sepas que estoy aquí ahora, y que no pienso irme a ninguna parte. Martín miró a su padre, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Quiero creerte, papá. De verdad quiero hacerlo. Pero tienes miedo, completó Carlos. Lo entiendo. Y te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para ganarme tu confianza de nuevo. Un día a la vez. Martín asintió lentamente. Un día a la vez, repitió. En ese momento, Lucía y Ana los alcanzaron. ¿Todo bien?, preguntó Ana, notando la atmósfera emotiva. Carlos miró a su familia reunida en ese claro del bosque. El sol brillaba sobre ellos, como una promesa de días mejores por venir. Sí, respondió con una sonrisa genuina. Todo está bien. Mientras continuaban su caminata, Carlos sintió que algo había cambiado. Las heridas del pasado seguían allí, pero ahora había esperanza. Esperanza de sanar, de perdonar, de construir nuevos recuerdos juntos. Este viaje inesperado no solo lo había llevado de vuelta a su familia, sino también a una versión de sí mismo que creía perdida. El millonario de corazón frío que había sido estaba dando paso a un hombre que valoraba el amor y la conexión por encima de todo lo demás. Mientras la familia Ruiz continuaba su exploración de las montañas, Carlos supo que este era solo el comienzo. El camino hacia la redención y la reconciliación sería largo, pero por primera vez en 20 años, se sentía verdaderamente en casa. Y estaba determinado a no desperdiciar esta segunda oportunidad que la vida y su familia le habían concedido.